Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Últimamente he estado viendo, de hecho de un tiempo a esta parte, un peculiar eufemismo. Se llama noticias falsas o fake news. De hecho, desde el año 2016 parece ser que este término se está intentando popularizar. La definición de noticias falsas, desde mi punto de vista, es una espectacular estrategia por la que se pretenden eliminar todas las opiniones contrarias y divergentes a la llamada versión oficial. Pues solo hay una versión y todas las demás son falsas. Si nos damos cuenta, el propio término en sí es incoherente, ya que lo que trata de decir es que existe solamente una verdad absoluta que impera y todo lo que se encuentra fuera de esa verdad es falsa. En realidad es el llamado pensamiento único. Os pondré un ejemplo. Mirad, el ser humano, por su propia naturaleza, tiene múltiples opiniones en todos los campos. Si observamos al ser humano como un puntito, veremos que usted tiene esta opinión, otros tienen esta opinión, otros tienen esta opinión y otros tienen una opinión que va en esta dirección. Cada persona tiene una opinión concreta sobre la versión de los hechos. Cada uno. Y es sano y es bueno. Lo que se pretende con la idea de las falsas noticias es que todas estas opiniones adquieran una única dirección. Solamente existe una verdad absoluta y todo lo que se encuentre fuera de esa verdad absoluta es falso. Evidentemente, para crear este vector de dirección o de sentido, lo que hace falta es que alguien con suficiente peso cree lo que se llama una corriente. Estas son las llamadas fuentes oficiales. Las fuentes oficiales crean una corriente y todo el mundo debe dirigirse en esa dirección. Os voy a decir lo que realmente es una noticia falsa y lo que esconde en su interior. Lo vais a entender perfectamente, lo que esconde el término de noticia falsa. Vamos a ver. Vamos a borrar esto. Bien. Bueno. Mire usted, una noticia en sí, en suma, es un punto de vista. Nada más que un punto de vista. Las noticias falsas se diferencian de las que llaman verdaderas sencillamente de la ubicación geográfica o social en la que se encuentre esa noticia. Me explico. Vamos a poneros dos escenarios. Vamos a poner un escenario en el cual está Europa y Estados Unidos. Y otro escenario en el cual se encuentra Rusia y Siria. ¿Veis? Hay dos escenarios. En ambos escenarios se producen noticias. Noticias. En este y en este, por supuesto. En los dos escenarios se producen noticias. Lo que trato de deciros es que para Rusia y Siria, todas las noticias que se producen en Europa y Estados Unidos son fake news, noticias falsas. Mientras que para Europa y Estados Unidos, todas las noticias que se producen en Rusia y Siria son falsas. Solamente es un punto de vista. Alguien tiene una visión de los hechos y da su punto de vista por intenciones de manipulación social, por intereses económicos o por mil motivos distintos. Todo es una ubicación geográfica o ubicación social. Solamente depende de esas dos cosas, ubicación geográfica y ubicación social. Eso es lo que diferencia la verdad. La verdad no es absoluta, eso se ha sabido siempre. No existe el absolutismo en la verdad.
el absolutismo o promulgar el absolutismo en lo que es una noticia o una verdad es algo totalitario. Únicamente se puede o se ha utilizado en grandes imperios y en regímenes dictatoriales. Hablando sobre el tema de Siria, y esto es curioso, hay tres versiones. He leído recientemente un artículo muy interesante se titulaba La guerra en Siria para dummies. Las tres versiones, ponía el artículo. Un artículo bastante interesante. Y en ese artículo decía que existían tres versiones. Una era la versión Disney. La versión Disney. Érase una vez un país llamado Siria. Fue gobernado por un dictador despiadado cuyo nombre era Bashar al-Assad. Era un hombre cruel que gaseó a su propia gente. Sus acciones causaron una guerra civil en Siria. Europa y Estados Unidos hicieron todo lo posible para detener la devastadora guerra civil. E incluso aceptaron generosamente a muchos refugiados sirios. Eventualmente América fue a Siria, derrotó a ISIS y ahora está tratando de restaurar la estabilidad. Esa sería la versión Disney. Estoy haciendo referencia al artículo del que hablo. En este artículo hablaba de otra versión. Decía que había una versión de escuela secundaria, que decía lo siguiente. Oprimidos por el brutal régimen de Assad, el pueblo sirio anhelaba la libertad y la democracia. Un día la gente comenzó a protestar en una pequeña ciudad. En respuesta, Assad mató a muchos manifestantes pacíficos. Sin embargo, esto fracasó y todo el país se vio envuelto en una protesta. Pronto estalló la guerra civil, que llevó a millones de refugiados que huían de Siria. América estaba consternada y por razones humanitarias decidió ayudar a los sirios que luchaban contra Assad. Por ello, Assad llegó a gasear a su propio pueblo. Estados Unidos e Europa intervinieron y retiraron todas sus armas químicas. Desgraciadamente, después de unos años, Assad volvió a asfixiar a civiles inocentes. Entonces, Estados Unidos fue a Siria, derrotó al ISIL y ahora está tratando de restaurar la estabilidad. Y en el artículo decía que hay una versión universitaria. En pocas palabras, la guerra civil en Siria es una guerra de poder ilegal contra Siria. Desafiando las leyes internacionales, muchos países han estado enviando armas y mercenarios, así como terroristas, a Siria durante los últimos 6 años. Mirad, no sé exactamente qué parte del vídeo va a aparecer una pestañita. Usted ahí va a aparecer un vídeo de una mujer, una monja, que estuvo en Siria durante los años de conflicto. Esta mujer es un vídeo largo, veréis que hay muchos, pero este es el correcto. Es un vídeo largo en el cual hay una primera parte muy interesante que si usted no la conoce, yo le insto a que escuche a esta señora dar explicaciones de lo que realmente ocurrió en aquel país. Y posiblemente a partir de ahí saque sus propias conclusiones. Quiero contaros algo más. Esto es una anécdota que me ha surgido recientemente, una anécdota personal. Recientemente he hablado con mi hijo, un buen chico, que me decía que había escuchado una noticia en la que decían que si apagamos los electrodomésticos y dejamos el LED encendido en stand-by, sabéis que la mayoría de los electrodomésticos tienen un stand-by, un pequeño LED, dice que ese LED produce entre un 5 y un 10% de consumo adicional en los hogares y que debíamos tomar conciencia. Eso es lo que había escuchado en una noticia. Yo le dije a mi hijo, pues mira hijo, eso es cierto, pero quiero que analices el contexto de esta noticia en toda su extensión. Dice, lo que intenta esta noticia es trasladar el problema energético a nuestro campo. Y de alguna manera nos están diciendo, eres tú el responsable del cambio climático y de la crisis energética porque no has apagado el LED. Lo que hacen es trasladar su problema a nuestro campo. Eres tú, claro, es que dejas el LED encendido y está cambiando el clima del planeta. Eres tú el responsable. Eso es lo que están diciendo. Y os aseguro a que aquellos que seguramente están detrás de esta noticia
lo último que tienen es precisamente un consumo energético eficiente y austero. Mire usted, yo he estado en muchas concentraciones, manifestaciones, he estado en muchas declaraciones de derechos, he visto la injusticia en muchas ocasiones. Y por cierto, que se me ha quedado una cara absolutamente pusilánime al ver que después de todas estas acciones, no ha ocurrido absolutamente nada en muchas ocasiones, en otras sí. Lo más doloroso era cuando escuchaba al día siguiente o a las pocas horas las noticias de los acontecimientos y yo había estado allí, Y resulta que todo lo que yo había vivido en aquel lugar había sido distorsionado por los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, el número de asistentes se había reducido enormemente. Una vez estuve en una gran concentración en la que había 1 millón de personas, inmensa, en España, y de repente los medios de comunicación decían que había 250.000 personas. Esos medios habían seleccionado imágenes intentando mostrar un clima diferente al existente. Las declaraciones públicas que se escuchaban habían sido cortadas sacándolas de contexto. Las opiniones a pie de calle que se cogían con el micrófono a gente que parecía que lo hacían aleatoriamente habían sido seleccionadas. Dentro de esas declaraciones cogían y ponían las personas que estaban en contra de esa gran concentración humana. E incluso se mostraba alguna papelera rota diciendo que había focos de violencia dentro de los allí concentrados. Al final aparecían, después de toda esta noticia, las declaraciones de algún personaje del gobierno al que otorgaban muchos segundos explicando la llamada versión oficial. Eso es lo que realmente ellos consideran auténticas noticias. En un mundo donde la corrupción no solo está generalizada, sino que me atrevería a decir que es sistémica, imponer la idea de las fake news o las noticias falsas es la misma estrategia que han estado intentando ejecutar gobiernos dictatoriales durante cientos de años. Las mismas estrategias que encarcelaban a tuiteros y que encarcelan a tuiteros, que encarcelan a cantantes por sus letras, que encarcelan a titiriteros, aquellas personas que son castigadas por duras penas porque se cuestionan la historia y dicen que las cifras fueron estas en vez de aquellas o que aquello no ocurrió, a la cárcel. Estrategias que intentan acallar voces disonantes con las llamadas fake news. Constantemente lo vemos. Se aumentan las penas desmesuradamente. ¡Hala, venga! En España se ha implementado la cadena perpetua, por ejemplo. Más. Usan un eufemismo llamado prisión revisable. Es un eufemismo. En realidad la cadena perpetua que hay en España es exactamente la misma que hay en Estados Unidos, porque en Estados Unidos también se revisa. Es cadena perpetua, pero allí la llaman así. Este tipo de cuestiones forman parte de un mundo que está preparado para controlar al ciudadano por el propio ciudadano. Incluso que el ciudadano vea a su igual como un enemigo. Que nuestro enemigo lo miremos hacia el horizonte y todos los que son como yo pueden y quizás sean el enemigo, cuando el enemigo es vertical, está hacia arriba. Esto es lo que yo denomino la criminalización del ciudadano medio. Ni más ni menos. Como he dicho en muchas ocasiones, no es el criminal el ciudadano medio. No es usted el criminal. Ni yo, ni nadie que está cerca de usted posiblemente. Gran parte de esos delincuentes se está demostrando que tienen un ecosistema natural en grandes y lujosos despachos, quizás oficiales. Véalo usted como quiera, pero le aseguro desde aquí que las noticias falsas son en realidad una falsedad que intenta encubrir la pluralidad de opiniones dentro de un mundo en el cual se intenta globalizar esa verdad. Lo dejamos aquí, no se deje engañar.
piense. Si usted está aquí viendo este vídeo, estoy seguro que es un tipo inteligente. Ha llegado al final y se da cuenta o analiza lo que estoy diciendo. Yo no le estoy pidiendo que esté de acuerdo conmigo. Hay gente que está parcialmente de acuerdo conmigo. Unos más, otros menos, pero que por lo menos todo este tipo de cuestiones le ayuden a tener otro punto de vista en la vida. Le permitan ver las cosas con mayor objetividad y con mayor pluralidad. Lo dejamos aquí. Recuerde, la verdad no es absoluta. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.